Bueno, muy buenos días para todos. Continuando con el programa de la Universidad Javeriana de Clínica de Oftalmología. Este es el programa de residencia. Vamos hoy a tener el placer de tener a Juan Sebastián hablándonos sobre anatomía de la vía lagrimal. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, doctor. Como lo dijo el doctor, el tema que vamos a tratar ahora es anatomía de la vía lagrimal. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero, soy residente de segundo semestre de la Javeriana de Cali. Las cosas de las cuales vamos a hablar en esta charla, vamos a tocar levemente la embriología de la vía lagrimal, junto con sus funciones, un esquema general de la vía lagrimal, vamos a hablar del sistema lagrimal secretor, el sistema lagrimal excretor, sobre la fisiología de la formación de la lágrima, la evaluación de la vía lagrimal y las patologías frecuentes. Hablando de la embriología de la glándula lagrimal específicamente, la glándula lagrimal viene o se origina a partir del ectodermo superficial y sus primeros indicios de formación son en la semana 6 en el embarazo. Lo que sucede acá es que hay un engrosamiento epitelial del fornix conjuntival superior que se rodea de células mesenquimales. ¿Qué quiere decir eso? Que las células que forman la glándula lagrimal inicialmente van a salir del tejido de la conjuntiva superior. Y estas se forman a través de un engrosamiento que finalmente se va a condensar hacia la semana 7-8. Hacia la semana 7-8 de esta embriología de la glándula lagrimal aparecen las primeras prominencias epiteliales, que estas prominencias epiteliales son las que generan la secreción de la lágrima eventualmente. Hacia la semana 9, el elevador del párpado nos va a distinguir o separar las dos porciones de la glándula lagrimal, y más o menos entre las semanas 13 y 16 tenemos la formación completa de la glándula lagrimal. Es bastante simple, simplemente recordar que a la semana 16 ya tenemos toda la glándula lagrimal formada, pero esto no quiere decir que una vez el recién nacido nace va a poder llorar. De hecho, se describe que el funcionamiento de la glándula lagrimal no va a empezar sino hasta la 6ª semana de vida, lo que quiere decir que es normal que un recién nacido en el primer mes de vida no le salgan lágrimas, y es una queja frecuente de las personas y es importante recordarlo. Hablando de la parte de la vía lagrimal excretora, tenemos que también inicia más o menos en las semanas 6 y 7 a través del surco nasolagrimal. Este surco nasolagrimal se va a formar entre los procesos nasales y maxilares laterales. Y este surco nasolagrimal va a formarse a partir de una estructura que se llama la lámina lagrimal. Y esta lámina lagrimal no es sino que un engrosamiento epitelial del surco lagrimal. Este surco lagrimal es una estructura denominada el cordón lagrimal. El cordón lagrimal es esta estructura que vemos que se está desprendiendo de acá. Aquí tenemos las células más superficiales y este cordón lagrimal que se está desprendiendo de este ectodermo superficial, es decir, tanto la glándula lagrimal como la vía lagrimal excretora se forma del ectodermo superficial. Y esta estructura engrosada nos va a dar paso hacia la formación de los canalículos superiores y los canalículos inferiores. Ahora bien, esta prominencia un poco más hacia medial nos va a dar paso al resto de las estructuras de la vía lagrimal excretora, las cuales son el saco lagrimal, el conducto nasolagrimal. Hacia la semana 8 más o menos, esta estructura que se está formando empieza a tomar una disposición anatómica y se genera esa bifurcación que vemos en esta imagen. Pero un poco más, empezando la semana 8 pasa eso, pero más hacia el final de la semana 8 ya se distingue morfológicamente el sistema lagrimal. Es decir, desde la semana 8 de embriología ya hay un sistema lagrimal formado. No quiere decir que el sistema lagrimal esté patente, quiere decir que está formado. Hacia la semana 9 y 10, esa es la parte quizás más compleja de toda la formación. Hay un contacto estrecho con el margen de la conjuntiva palpebral y con el músculo orbicular. Aquí vemos de nuevo aquí los canalículos, pero vemos proyecciones del músculo orbicular del y en su porción palpebral, que estas proyecciones se van a unir tanto a los canalículos como hacia el saco lagrimal, que apenas se está formando acá. Y esta burbuja que vemos acá es el inicio de la cavitación de esta vía lagrimal excretora.
Para la semana 11-12 se va a dar la formación de la lámina epitelial, el inicio de la canalización y la cavitación meatal inferior, es decir, del meato inferior donde va a desembocar el conducto nasolagrimal. Para la semana 13-16 ya hay una organización estructural y anatómica con el fin de la canalización. Para la semana 16 específicamente tenemos que toda la vía lagrimal excretora está canalizada, a excepción del punto más importante, que es el punto que desemboca hacia el cornete inferior, o también llamado el meato inferior. En el séptimo mes de vida, es decir, después de que el niño nace, para el séptimo mes de vida se espera que se abran, que todos los pacientes tengan una apertura completa de los puntos lagrimales. Pero hasta el año de vida post nacimiento hay desprendimiento de los lineamentos mucosos inferiores, es decir, solo a este año tenemos tiempo para esperar de que haya una permeabilización de todas las estructuras de la vía lagrimal excretora. Por eso hay muchos niños que, aunque tienen algunas patologías de la vía lagrimal recién nacidos, en muchas ocasiones se les da esta espera hasta el año de vida, porque puede ser que su propia fisiología no haya hecho desprendimiento de los lineamentos mucosos inferiores que se ven en esta imagen ejemplificados. Hablando de un esquema general de la vía lagrimal, bueno, recordemos que en la parte más lateral, en la fosa lagrimal del hueso frontal, se aloja la glándula lagrimal. Y esta glándula lagrimal, una vez se produce la lágrima con todas sus glándulas accesorias, va a pasar a través de todo este sistema excretor que llamamos. El sistema excretor está compuesto por varias estructuras. Entre ellas está el punto lagrimal, tanto inferior como superior, el canalículo lagrimal inferior y superior, el canalículo común con la válvula de Rosenmüller, que es la válvula que da paso del canalículo común hasta el saco lagrimal. Tenemos el saco lagrimal con su fornix. El fornix es la parte que queda más superior del istmo o la entrada de la válvula de Rosenmüller. Y el saco lagrimal es esta estructura que vemos acá de ovalada. Recuerden que este saco lagrimal, aunque lo vamos a ver en una imagen posteriormente, está rodeada de parte de proyecciones del músculo orbicular, sobre todo en su porción palpebral y orbitaria, y estas porciones son las que van a ejercer presión en este saco lagrimal. Después del saco lagrimal tenemos el conducto nasolagrimal, y después del paso del conducto nasolagrimal tenemos la válvula de Hasner, que es la que directamente se comunica con el meato inferior, que está inferior al cornete inferior. Hablando inicialmente de la glándula lagrimal. La glándula lagrimal es una glándula exocrina de componente seroso formada por múltiples acinos. Se sitúa en la fosa superotemporal y presenta dos lóbulos. Acá vemos una disposición anatómica de la glándula lagrimal. No está muy bien dividida pues, los dos lóbulos, pero pues si han visto la charla anterior, ya les expliqué más o menos las diferencias entre ambos lóbulos de la glándula lagrimal, y de nuevo es importante recordarles que estos están divididos por aponeurosis del músculo del elevador, y que la porción orbitaria de la glándula lagrimal, aunque es la más grande, también es el sitio más importante de la toma de biopsias, porque si yo tomo biopsias en la porción palpebral que forman los conductillos excretores de la glándula lagrimal, puedo lesionar estos conductillos excretores y necesariamente puedo afectar la formación de la lágrima. Esta es una placa histológica de cómo está constituida la glándula lagrimal. Vemos aquí la distribución del tejido conectivo y el epitelio columnar que forma múltiples acinos alrededor. Ahora bien, la glándula lagrimal, aunque normalmente está posicionada en la fosa superotemporal, también puede posicionarse en otros lugares y se puede denominar una glándula lagrimal ectópica. Algunos podrían pensar de que esto es una masa diferente, tal vez un dacryocele que vamos a ver después, pero esta distintivamente no tiene ni un color mucopurulento, no tiene un color azulado, y si se llega a tocar, como se describe, es un poco más renitente, es decir, que es un poco más suave a la palpación, y vamos a ver que definitivamente de ahí va a salir lágrimas. Y este es quizás el sitio anatómico donde más se han documentado glándulas lagrimales ectópicas. También se pueden formar quistes de las glándulas lagrimales, y es que esto ocurre cuando la multiplicación de los acinos no es hacia la velocidad que es el crecimiento del parénquima de la glándula lagrimal, y se forman cavitaciones en la glándula lagrimal, como se ve en esta imagen. Esta es una vista superior de la vasculatura.
Sobre todo, aquí les traigo a colación la vasculatura de la glándula lagrimal. Recuerden que esta viene de la arteria oftálmica en su porción más lateral. Esta porción más lateral es la vasculatura que va por encima del recto lateral y va a llegar a la glándula lagrimal para irrigarla y para permitirle su función. Estas otras estructuras de las cuales ya hablamos anteriormente pues en otra charla también son importantes, pero sobre todo como irrigación del saco lagrimal y el resto de la vía lagrimal excretora. Hablando de patología de la glándula lagrimal, tenemos varias patologías importantes, pero vamos a iniciar con las patologías infecciosas. Hablando de la dacroiditis aguda, este es un proceso, como su nombre lo indica, dacrio de la glándula lagrimal, AD de la forma o de la distinción adenoide o el componente glandular que tiene esta glándula lagrimal, itis, pues de inflamación, es una inflamación básicamente de la glándula lagrimal. Macroscópicamente se ve que la glándula, cuando se inflama la glándula lagrimal, va a tener una forma de S en el párpado superior, por su localización más hacia el lateral. Aquí estamos viendo la glándula lagrimal inflamada, pero si vemos toda la visual del ojo y los tejidos alrededor, podemos ver que se está formando más o menos una S por la inflamación localizada hacia la parte más temporal. En los niños la dacroiditis aguda es usualmente viral y hay muchos virus que pueden afectar esta glándula lagrimal, entre los cuales está el Epstein-Barr, la rubeola, la influencia, las paperas, entre otros. Pero en algunos casos puede ser bacteriana. ¿Y cómo sospechamos que sea bacteriana? Cuando hay síntomas sistémicos muy marcados, cuando el dolor no mejora más o menos en las primeras 7 semanas con medidas locales, aquí tenemos que pensar en iniciar antibióticos. Y se han documentado que hay una gran etiología de Staphylococcus aureus meticilino resistente que puede afectar la glándula lagrimal y causar esa dacroiditis. En los adultos hay que tener una especial atención con la Neisseria gonorrea. Entonces hay que indagar sobre estos antecedentes en las personas. Aquí vemos este material purulente que está saliendo de la glándula lagrimal y pues cuando vemos esto clínicamente definitivamente podemos pensar de que hay un compromiso bacteriano de la glándula lagrimal y aquí necesitamos iniciar antibióticos. Hablando de la dacroiditis crónica, hablamos de que la cronicidad se establece con una duración mayor a un mes y está relacionado a enfermedades inflamatorias pero no necesariamente infecciosas. Las dos más importantes que hay que tener a colisión es 1, la enfermedad idiopática inflamatoria de la órbita, 2, la sarcoidosis y 3, el exoftalmos o la orbitopatía tiroidea, como se ve en la imagen inferior. Y la imagen superior puede corresponder tanto a una sarcoidosis como a una enfermedad idiopática de la órbita. Sin embargo, es más común que el compromiso bilateral sea por una sarcoidosis, siempre y cuando no haya proptosis, que es un signo que nos guía más hacia una orbitopatía tiroidea. Hablando de las otras patologías de la glándula lagrimal, sobre todo patología tumoral benigna y maligna, tenemos primero el adenoma pleomorfo. El adenoma pleomorfo es una benigna de la glándula lagrimal y se caracteriza imagenológicamente porque es una lesión hiperdensa, como se ve aquí en esta imagen, que expande la fosa lagrimal, pero distintivamente no erosiona las estructuras alrededor. Vemos que sí, aquí está moviendo parte del contenido del globo ocular, pero no está erosionando todo este reborde orbitario y óseo que rodea la glándula lagrimal. Y esto pues nos habla además de características benignas. Por otra parte, el carcinoma adenoide pleomórfico también, esta es una patología que es maligna y hematológicamente se distingue por otras cosas. Esta lesión no suele ser hiperdensa, sino que tiene densidad variable. Aquí vemos sectores hipodensos, sectores hiperdensos y sectores isodensos. Es una lesión mucho más mal definida. Vemos acá que hay unos bordes bien distintivos, aquí no. Y es una lesión que es erosiva. Si vemos acá, aquí está erosionando parte del componente de óseo. Tiene la presencia de calcificaciones, tiene zonas de necrosis y tiene márgenes irregulares e infiltrantes. Hablando de la siguiente parte de la vía lagrimal, iniciando con la vía lagrimal excretora, tenemos los puntos lagrimales. Los puntos lagrimales están situados más o menos a 5 o 6 milímetros de la comisura medial. Tenemos que el punto lagrimal inferior está un poco más medial al superior.
el punto lagrimal superior está un poco más medial al inferior. Y la mayoría son visibles es ante la eversión de estos lóbulos, es decir, ante la eversión de los párpados. No es común que el punto lagrimal sea visible sin hacer esta movilización de los párpados y por eso para evaluarlos tenemos que hacer esa maniobra. Y distintivamente se encuentran rodeados por una ampolla acá, que también es un tejido cartilaginoso, que es una estructura de soporte del punto lagrimal. El punto lagrimal tiene más o menos un diámetro aproximado de 0.3 milímetros. Y este punto lagrimal de 0.3 milímetros nos va a dar paso a los canalículos. Hay diferentes patologías que pueden afectar el punto lagrimal. Cuando hablamos de estenosis del punto lagrimal, necesariamente estamos hablando de un proceso inflamatorio que ha ocasionado cierre del punto lagrimal. El punto lagrimal en estos casos antes era patente, pero el proceso inflamatorio cerró este punto lagrimal. Cuando estamos hablando de estas otras cosas, que son agenesias o punto lagrimal incompleto, decimos que el punto lagrimal desde un principio no estuvo formado y no hubo una cavitación completa del punto lagrimal. Cuando hablamos de agenesia es que definitivamente no se formó el punto lagrimal. Cuando hablamos del punto lagrimal incompleto es que vemos la ampolla, pero el orificio del punto lagrimal no está permeabilizado. Las otras patologías que podemos encontrar son el punto supernumerario, que básicamente son 2 puntos, en la mayoría de los casos es asintomático, y simplemente se encuentra pues ante el examen de la lámpara de hendidura, y el quiste queratinizado, que es una deposición de queratina por encima del punto lagrimal, que se puede retirar simplemente con una aguja. Hay otras lesiones peripuntales a tener en cuenta acá, que también nos pueden comprometer el orificio del punto lagrimal. Entre ellas tenemos el coriostoma, que es un tejido que no debería nacer en la conjuntiva, pero que nace ahí. El symplepharon, que son reflexiones entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal, que también pueden comprometer el punto lagrimal, como vemos aquí en la imagen. Lesiones hemangiomatosas, que son de este aspecto rojizo, sangrantes. Y neurofibromas, como podemos encontrar en pacientes con neurofibromatosis, sobre todo en tipo 1. Hay otras lesiones peripuntales un poco más evidentes, como son los papilomas escamosos extensos, los nuevos melanocíticos, el papiloma pigmentado y el que más comúnmente vemos en clínica, que es el chalacio. Todas estas estructuras pueden comprometer la anatomía normal del punto lagrimal. Hablando de los canalículos lagrimales son estructuras que están revestidas por epitelio escamoso estratificado no queratinizado y tienen una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical es de 2 milímetros y la porción horizontal es de 8 milímetros. Y el diámetro aproximado es de 1 a 1.5 milímetros. Recuerden que el punto lagrimal tiene un diámetro solo de 0.3 a 0.5, pero cuando ya llega al canalículo, el diámetro es muchísimo más extenso. Recordarles de nuevo, como les he dicho varias veces en las charlas, la importancia que tiene el músculo orbicular con la distribución hacia los canalículos, sobre todo en su porción palpebral y en su porción orbitaria y parte de las reflexiones palpebrales, la orientación que tiene alrededor del saco lagrimal. También tenemos reflexiones del tendón cantal medial que van a abrazar estos canalículos lagrimales. Y esto es importante reconocerlo, porque en cirugía el tendón cantal medial es uno de los reparos anatómicos más importantes para la diacrosis toraconostomía, externa sobre todo. Y algunos autores describen que uno, al hacer la diacrio, lo ideal es mantener el tendón cantal medial posicionado donde debe estar para no lesionar todas estas estructuras de la vía lagrimal. Hay muchas patologías que pueden comprometer el canalículo lagrimal. Entre ellas, las más frecuentes tenemos las fístulas, que como vemos, si sabemos que aquí inicia el punto lagrimal, podemos asumir que en la parte más medial, aquí es donde se compromete el canalículo lagrimal. Y esto generalmente es secundario a procesos traumáticos mal reparados. Y también tenemos la disgenesia del canalículo lagrimal. Hablamos de disgenesia porque no hay una formación completa del canalículo lagrimal. ¿Y cómo lo distinguimos? Y es que aquí vemos que esta estructura tiene 3 paredes formadas, tanto el piso como sus paredes laterales, pero vemos que no está formada la pared superior del canalículo lagrimal. Y estas digenesias están formadas desde la embriología de la vía lagrimal excretora. Endoscópicamente también podemos encontrar otros compromisos del canalículo lagrimal. Tenemos procesos estenóticos, como se ve acá, papilomas, como se ve acá,
y concreciones, que esto es secundario también a procesos infecciosos. Ahora, hablando de estas patologías infecciosas que acabamos de tocar, tenemos la canalicolitis, que es una infección o una inflamación del canalículo lagrimal y se ve porque hay un punto purulento en la región del canalículo lagrimal. Ahora bien, estas concreciones que se forman, como les mostré en la imagen anterior, es dentro del canalículo lagrimal, tienen un agente etiológico importante que es el actinomyces y es el que distintivamente forma estas concreciones que son como de calcio, que al palpar el paciente se sienten bastante duras y también comprometen pues la región del canalículo lagrimal. El canalículo ocurre porque este tejido epitelial que recubre el canalículo lagrimal empieza a secretar moco, empieza a secretar líquido y se tiende a acumular porque no hay una obliteración completa de lo que le sigue al canalículo lagrimal, que son los canalículos comunes. Entonces, esto genera que haya acumulación de líquido y basta también con permeabilizar estas vías para que el canalículo se resuelva. Y por último tenemos el trauma canalicular. El trauma canalicular es quizás uno de los traumas más frecuentes de todas las estructuras de la vía lagrimal excretora. ¿Por qué? Porque uno de los dogmas más importantes de trauma de estos tejidos periorbitarios es que si hay un trauma que compromete medial al punto lagrimal, necesariamente se tiene que pensar de que está comprometiendo el canalículo lagrimal hasta que se compruebe lo contrario. Y como es una estructura que está tan expuesta y que no llega a ser recubierta directamente por estructuras óseas, pues es muy fácil lesionarla. Ahorita vamos a hablar de pues, qué se puede hacer como para reparar esta parte. Llegando al saco lagrimal, tenemos que el saco lagrimal es una estructura ovalada de 10 a 12 milímetros y esta representa la unión del canalículo común y la válvula de Rosenmüller, el canalículo común en su válvula de Rosenmüller y el conducto nasolagrimal, que es su continuación. De nuevo aquí vemos las reflexiones del tendón cantal medial con los músculos orbiculares que van llegando acá y que ambos funcionan como una mecánica que genera esta bomba hacia el saco lagrimal. Y aquí las estructuras óseas que nos rodean este saco lagrimal, las más importantes, las crestas lagrimal anterior y posterior, que son los límites directos del saco lagrimal, pero también en su parte más posterior tenemos el hueso frontal, su parte más anterior el proceso frontal del maxilar y su parte más posterior formando la cresta lagrimal posterior tenemos el hueso lagrimal. Hay muchas patologías que pueden comprometer el saco lagrimal. Tenemos una obstrucción congénita del conducto nasolagrimal que se describe con una triada clásica entre las cuales se incluyen el aglutinamiento de pestañas, la epífora y la secreción. Ahorita vamos a hablar un poco del significado de la epífora, pero para recordarles, cuando hablamos de epífora estamos hablando a un lagrimeo que se produce por un daño de la vía lagrimal, tanto secretora como excretora. Entonces no es correcto decir que un paciente viene por epífora si hay una causa de lagrimeo que es externa a la vía lagrimal. Epífora es un término que solo se reserva a la vía lagrimal. En este saco lagrimal hay otros dos compromisos importantes que podemos encontrar, quizás el más importante es el dacrocele. El dacrocele, como habíamos visto antes, es muy similar a lo que produce el canalículo, y es que esta estructura epitelial va a empezar a producir moco y va a empezar a producir líquido y este se va a acumular porque hay una obstrucción inmediatamente inferior al saco lagrimal, generalmente en el conducto nasolagrimal, y este acúmulo de líquido nos va a dar un aspecto azulado de la lesión. Puede ser bastante grande, puede ser mucho más pequeña, al palparlo también es muy renitente y característicamente se sitúa debajo del tendón cantal medial, porque como recordamos el tendón cantal medial es el límite entre el saco lagrimal y el fornix del saco lagrimal. Y por eso esta estructura siempre tiene que localizarse debajo de este tendón cantal medial. Si vemos que hay alguna lesión que está comprometiendo esta región periocular y sobrepasa el tendón cantal medial, aquí deberíamos pensar en primera instancia en un tumor. El dacrocele, si lo dejamos evolucionar, puede complicarse formando un dacropiocele, que no es sino una acumulación de bacterias dentro de este revestimiento mucoso y que adquiere unas características purulentas y obviamente síntomas sistémicos en el paciente. Este dacrocele
puede evolucionar también a celulitis orbitaria, o la celulitis orbitaria se puede formar sin la formación de dacrocele. Los dacroceles son patologías más comunes en el recién nacido, y la dacrocistitis es una patología más común que se presente primariamente en los adultos. Cuando se presentan dacrocistitis en niños, tenemos que pensar de que ya hay compromiso o hay alguna obstrucción de la vía lagrimal, y esto no ocurre en los adultos. Aquí vemos un absceso del saco lagrimal, que es mucho mayor, mucho más grande, también tiene un aspecto purulento, y si vemos acá pues una boquilla como amarillenta. Y este es el tratamiento de estos procesos inflamatorios. Acuérdense que esto, cuando hay purulencia del saco lagrimal, no se recomienda inicialmente entrar a cirugía, aunque la medida definitiva sea, digamos, desobstruir la obstrucción que encontremos en la vía lagrimal. Primero tenemos que tratar el proceso infeccioso. Y estos son los múltiples esquemas de tratamientos que encontramos. Entre las medidas locales tenemos que podemos aplicar múltiples colirios antibióticos. Está descrita la gentamicina, aunque nosotros preferimos quinolonas, pero siempre se tiene que adicionar tratamiento sistémico. Uno de los más comunes utilizados es la dicloxacilina, pero también se ha utilizado la clindamicina para este tipo de tratamientos, sobre todo en adultos. La clindamicina no es tan recomendable en niños por sus efectos adversos. Para tratar clamidia, y cuando se comprueba en el cultivo que hay presencia de clamidia, se debe tratar con una tetraciclina tipo eritromicina. Para tratar hongos se tiene que adicionar la natamicina, y cuando hay compromiso del virus, que no es tan frecuente, se tiene que adicionar necesariamente aciclovir. Aquí les traigo de nuevo la reflexión del tendón cantal medial y el por qué explica que el dacrocele sea inferior al tendón cantal medial y por qué se localiza esa masa debajo del tendón cantal medial. También tenemos que recordar que aunque es muy infrecuente, puede haber traumas del saco lagrimal que se pueden evidenciar de esta forma. Y se encuentra, esto es básicamente avulsión del saco lagrimal, junto con obviamente parte del canalículo lagrimal en un trauma contundente o penetrante pues muy fuerte, muy localizado. Pero no es lo más frecuente encontrar, es mucho más frecuente encontrar trauma canalicular. Hablando del conducto nasolagrimal, el conducto nasolagrimal es una estructura que mide más o menos 12 milímetros y es la que desemboca directamente en el meato inferior para finalizar en la válvula de Hasner. Desde el conducto nasolagrimal y su desembocadura en el meato inferior hay más o menos 1.5 centímetros entre las fosas nasales. Y es otro de las dimensiones anatómicas que tenemos que recordar necesariamente. Ahora, cuando hay obstrucciones del conducto nasolagrimal, pueden haber obstrucciones simples que simplemente al yo hacer el sondaje podemos desobstruir en el paciente, pero hay obstrucciones complejas, como en este caso que vemos acá endoscópicamente, un repliegue membranoso extra que imposibilita que nosotros podamos hacer el sondaje completo de la vía lagrimal. Y aquí tenemos que necesariamente quitar este revestimiento mucoso. La complejidad también puede estar determinada por lesiones nasales como pólipos, que no vemos en esta imagen. Y el conducto nasolagrimal y el saco lagrimal también pueden comprometerse por una patología denominada dacrolitiasis. La dacrolitasis es la acumulación de concreciones cálcicas en esta vía lagrimal, que tomográficamente se va a ver como estructuras hiperdensas, y al palparlo, como les dije anteriormente, se va a palpar una zona bastante indurada. Ahora, cuando hay fracturas naso-orbitoetmoidales, las estructuras que más frecuentemente se dañan de la vía lagrimal excretora son el conducto nasolagrimal y el saco lagrimal, siendo el conducto nasolagrimal el que se daña más frecuentemente. Y esto se explica porque en estas fracturas naso-orbitoetmoidales hay gran daño del hueso maxilar, que es por donde pasa el conducto nasolagrimal. Y pues hay que recordar estas estructuras para hacer la distinción y la evaluación en estas fracturas. Tenemos un paciente aquí con dacrolitiasis, vemos que no hay un proceso inflamatorio franco, pero hay una pequeña induración inferior que vemos acá, que es muy difícil distinguirlo frente a otros procesos inflamatorios, por eso siempre hay que palpar estas regiones para asegurarnos de si es renitente o si es indurada. Y aquí tenemos un niño con una fractura nasoorbitaria, que si vemos acá, el globo ocular derecho está en hipotropia, hay una ligera extrusión del globo ocular, y
Si no lo detallamos lo suficiente, podríamos pasarlo por alto, pero muchas de las fracturas nasoorbitarioidales se pueden manifestar de esta forma. Digamos que macroscópicamente a veces es difícil distinguirlo, pero tenemos que hablar muy bien a nuestros pacientes porque aquí definitivamente se ve la simetría. Esta es una vista en cadáveres post-mortem de las estructuras de la vía lagrimal excretora. Aquí les traigo la relación anatómica del seno maxilar inmediatamente más inferior y medial frente al conducto nasolagrimal y el saco lagrimal. Esta es la unión del conducto nasolagrimal y el saco lagrimal acá, que se ve distinguida pues por esta flecha. Aquí tenemos la pared más medial, donde va a desembocar el conducto nasolagrimal con la válvula de Hasner. Vemos aquí esta estructura que vemos acá, está pasando por el conducto nasolagrimal y es una sonda que se puso y que va llegando hacia el meato inferior. Acuérdense que el cornete inferior es el límite superior de la desembocadura del conducto nasolagrimal, pero hay otras estructuras importantes que podemos ver que son el meato medio y la bula desmoidal un poco más superior. Y esta es la abertura del conducto nasolagrimal, que puede verse así como un repliegue mucoso un poco vertical o puede ser un orificio circular completo. Hablando de la fisiología de la glándula lagrimal, lo primero que les quiero ejemplificar acá es el bombeo de la lágrima. Y de aquí es importante distinguir la importancia del músculo orbicular que les he dicho múltiples veces. Aquí en la parte A tenemos que se forma la lágrima a partir de la glándula lacrimal y las glándulas lacrimales accesorias, y el mismo movimiento y el mismo parpadeo va a llevar a que las lágrimas se van a acumular hacia la parte más medial de la superficie ocular. Cuando yo cierro los ojos, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Uno, primero, la lágrima ya ha pasado a través del canalículo lagrimal y ya se ha ubicado en el saco lagrimal. Pero cuando yo cierro los ojos, estamos haciendo contracción de estas fibras que van entrecruzadas del orbicular y estamos presionando el saco lagrimal. Esta presión nos genera una presión negativa que va a enviar la lágrima hacia el conducto nasolagrimal. Cuando yo vuelvo a abrir los párpados, hago una tracción del párpado y hago un acortamiento del canalículo, un desplazamiento del canalículo más hacia medial, y esto nos va a generar que la primera porción de la lágrima, en su paso por la vía lagrimal excretora, se vaya a ubicar en el canalículo. Entonces, para resumirles esta parte, cuando yo abro los ojos, la lágrima se mueve desde superotemporal hacia la parte más medial inferior y entra dentro del canalículo, y cuando yo hago este cierre hermético de los párpados, empujo el saco lagrimal y la lágrima pasa por el conducto nasolagrimal. Aquí hablándoles de la vía parasimpática de la lágrima, esta es quizás la parte más compleja de la formación de la lágrima, y es hablando de su inervación. Su inervación viene a través del núcleo lagrimal, también llamado salivatorio superior, y este núcleo lagrimal va a generar unos ramos parasimpáticos que van a viajar a través del nervio intermedio, y este nervio intermedio inicialmente se va a pegar al nervio facial. Es decir, que esta reflexión del núcleo salivatorio superior o del núcleo lacrimal inicialmente viaja por el facial. Ahora, el facial también va a recibir ramas a través del petroso mayor y otras ramas a través del petroso profundo. Pero este petroso profundo son las ramas simpáticas de la vía lagrimal. Las ramas simpáticas que rodean toda la carótida interna. Y estas ramas simpáticas vienen del ganglio cervical superior. Entonces acordémonos que esto nos va a explicar por qué el síndrome de Horner se puede manifestar con tosis, miosis y anhidrosis, porque acuérdense que el síndrome de Horner puede ocasionarse con lesión de cualquiera de estas estructuras, pero también puede localizarse o puede a través de la lesión del ramo cervical superior, que está inmediatamente superior al lóbulo más superior de los pulmones. Entonces el síndrome de Horner no solo se genera por lesiones de todas estas ramas que ya les expliqué acá, sino también del ganglio cervical superior y su cercanía con los pulmones. Ahora, cuando el nervio petroso profundo y el nervio petroso mayor se unen, van a formar el nervio del canal pterigoideo, también llamado en la literatura como el nervio viridiano. El nervio viridiano finalmente va a ser la primera sinapsis y la sinapsis más importante en el ganglio pterigopalatino, también llamada el ganglio pterigopalatino. Y este ganglio pterigopalatino va a enviar un nervio final
que va a ser una anastomosis con una rama cigomática del nervio maxilar. Y esta rama cigomática del nervio maxilar va a unirse con este nervio que sale del ganglio pterigopalatino para finalmente llegar a la glándula lagrimal. Entonces aquí tenemos que hay participaciones casi de 4 nervios diferentes en la formación de la lágrima. Y cualquiera de estas lesiones nos podría afectar entonces la formación de la misma. La evaluación de la vía lagrimal ha evolucionado a través de los años. Les recuerdo de nuevo que cuando hablamos de epífora hablamos de lagrimeo por obstrucción de la vía lagrimal, y las primeras evaluaciones de la vía lagrimal se hacían por algo denominada la prueba de desaparición de fluoresceína. Lo que se hace es instilar al paciente con la tirilla de fluoresceína y se dejaba más o menos por 5 minutos para hablar si esta fluoresceína pasaba a través de la vía lagrimal. En este caso vemos que hay un pase incompleto de la vía lagrimal y de la fluoresceína, pero aquí vemos que definitivamente no hay nada de paso de la fluoresceína, asumiendo que aquí hay una obstrucción casi completa de la vía lagrimal, y podemos hablar solo con esta evaluación que hay una obstrucción parcial de este lado derecho. Otra de las evaluaciones importantes y simples de la vía lagrimal, aparte de palpar, es ver la regurgitación a la presión del saco lagrimal. Y esta es quizás la evaluación más frecuente que se hace en la clínica, y es que cuando yo hago presión del saco lagrimal, lo que estoy haciendo es devolviendo todo este contenido que está dentro del saco lagrimal hacia los canalículos y hacia el punto lagrimal, y esta regurgitación nos puede dar características purulentas o acuosas, haciéndonos pensar de procesos infecciosos o procesos de acumulación de moco, como lo son el dacrocel en algunos casos, y siempre se debe hacer. También tenemos que evaluar el aumento del menisco lagrimal. Normalmente el menisco lagrimal no debería medir más de 2 milímetros desde el fornix conjuntival inferior, y en este caso vemos que claramente hay un menisco lagrimal aumentado. Esto nos puede hablar también de obstrucción de la vía lagrimal, pero esto tampoco nos hace distinción de algún problema de la superficie ocular que puede generar el aumento de la lágrima. Y podemos hablar también de las pruebas de Jones primaria y secundaria, que algunos clínicos las siguen haciendo, pero en algunos casos ha salido en desuso. Y lo que se hace acá es también instilar fluoresceína a través del fornix conjuntival inferior para hablar si la fluoresceína llega o no hacia el meato inferior. Se pone un aplicador en el meato inferior y se ve si hay paso de fluoresceína desde la parte más superior de la vía lagrimal hacia el copito que ponemos en el meato inferior. Cuando hablamos de que hay una prueba positiva, es que hay paso de fluoresceína. Cuando vemos que hay una prueba negativa, es que no hay paso de fluoresceína. Pero esto no nos va a distinguir si la obstrucción va a ser inferior o superior en la vía lagrimal excretora. Cuando hablamos de la prueba de Jones secundaria, es que aquí no estamos poniendo simplemente la fluoresceína, sino que también estamos haciendo una irrigación a través de las vías lagrimales más superiores. Si tenemos que hay una prueba de Jones secundaria, es que al irrigar las vías lagrimales superiores y permitir el paso de la fluoresceína, nos está llegando la fluoresceína al meato inferior. Y esto quiere decir que la obstrucción fue parcial y probablemente ya se desobstruyó solo con el paso o la irrigación de la vía lagrimal superior. Si hay una prueba de Jones negativa, es que definitivamente no hay paso incluso después de la irrigación, y nos puede hablar de o una obstrucción completa o una obstrucción inferior. Pero eso es lo que normalmente hacemos en la práctica actualmente, o lo que yo normalmente he visto en la práctica clínica normal, y es la prueba de irrigación de la vía lagrimal, que ya he mencionado como no una parte necesaria de la prueba de Jones, sino simplemente con solución salina. ¿Qué se hace? Se pasa una cánula dependiendo del tamaño que se va a utilizar y dependiendo del paciente, y esta cánula primero va a tener un movimiento vertical y un movimiento horizontal siguiendo esta anatomía de los canalículos. Este movimiento vertical va a ser más o menos de unos 2 milímetros y este movimiento horizontal va a ser más o menos de unos 8 milímetros. ¿Qué nos va a distinguir esto? Es que si yo estoy irrigando, digamos, el canalículo inferior con esta imagen A, y hay una regurgitación del líquido por el mismo canalículo, podemos asumir que la obstrucción es de ese canalículo inferior. Pero si yo estoy irrigando acá el canalículo inferior y la regurgitación se va a través del canalículo superior, podemos asumir que la obstrucción o es del canalículo común o de estructuras más abajo. Cuando hay una obstrucción más abajo del canalículo común, la regurgitación suele ser no solo por el canalículo superior, sino también por el canalículo inferior. Y aquí quiero tenerles a colación dos cosas importantes, y es que si hay procesos infecciosos,
Entre mayor purulencia haya en la regurgitación del líquido, más inferior es el proceso infeccioso, o sea, más compromiso inferior hay del proceso infeccioso. Si tengo una regurgitación de líquido con algo de purulencia, podemos asumir que la absorción es un poco más superior, pero si hay una absorción, digamos, a este punto de acá, y hay un proceso infeccioso subyacente, la regurgitación y la purulencia va a ser muchísimo mayor. Aquí, digamos, les traigo algunos de los abordajes de la vía lagrimal. No sé si quieren verlos, los videos son bastante cortos, voy a adelantárselos un poco. Son algunas de las intervenciones que hacemos con la vía lagrimal. Aquí primero estamos viendo la dacrocistologostomía externa. Lo que hacemos aquí es una incisión cutánea que nos un poco más medial hacia el canto medio, cuidando no seccionar el tendón cantal medial. Hago una disección de los tejidos musculares que vemos acá y el objetivo es llegar hasta el hueso lagrimal y hasta la cresta lagrimal anterior y posterior, donde está posicionado el saco lagrimal. Hago una disección cuidadosa hacia los huesos, pongo un separador para evidenciar los tejidos que vamos a encontrar y aquí empiezo a hacer una sección del saco lagrimal. Esto que seccionaron aquí fue el saco lagrimal y si vemos acá más posterior, había algo de purulencia en ese saco lagrimal. Ahora, yo hago una debridación cuidadosa de todos estos tejidos que están produciendo inflamación dentro del saco lagrimal y lo que estoy haciendo ahora es una destrucción digamos, de la parte ósea del hueso lagrimal. Porque la idea de hacer una dacrocistologostomía externa es hacer una comunicación de esta parte ósea y el saco lagrimal de forma directa. Aquí está haciendo la osteotomía con una pinza de Ziegler y Kerrison, que es la destrucción de este hueso lagrimal que les estoy mencionando. Y aquí vemos más atrás la parte ósea y la parte mucosa del saco lagrimal. Aquí está retirando la parte del hueso lagrimal para hacer la comunicación directa con el hueso lagrimal y el saco lagrimal que va a desembocar directamente en la nariz. Vamos a adelantar esto un poco. Aquí lo que está haciendo él es hacer un colgajo entre los repliegues mucosos del saco lagrimal y la parte de la osteotomía, para finalmente hacer una introducción de la sonda de Bowman a través de los canalículos lagrimales y el punto lagrimal, comunicándonos con el saco lagrimal. Esto se hace para ver el movimiento o la distribución anatómica que tienen estas estructuras y para asegurarnos que la sonda vaya a desembocar hacia la parte de la nariz. Aquí vemos un poco la sonda que está saliendo aquí hacia la parte más posterior en esta imagen, detrás dentro del saco lagrimal. Vamos a adelantar esto un poco más. Y finalmente lo que está haciendo acá es hacer un afrontamiento entre los flaps mucosos del saco lagrimal y la parte más posterior mucosa que está cubriendo la parte ósea del hueso lagrimal. Aquí está permeabilizando de nuevo los puntos lagrimales y el canalículo lagrimal. Y bueno, vamos a adelantar esto una parte. Y aquí lo que está haciendo es sacar esta sonda que introdujimos a través de las vías excretoras más superiores, haciéndolas que pasen a través de la nariz. Y finalmente lo que va a hacer acá es anudar, asegurándonos que las sondas queden permeabilizando estos canalículos y se mantengan en posición. Acá, esta es la endoscópica, pues que no, creo que es, pues ya es un poco larga la charla, pero pues aquí les quería traer a esta intervención para que la revisemos después, y es que la vía endoscópica tiene unas ventajas claras frente a la dacrocistologostomía externa, y es que en manos experimentadas tiene un tiempo quirúrgico menor, hay un menor sangrado, la cicatrización es mejor en el paciente y podemos de una vez tratar patologías nasales. Hay una última intervención que dejamos como intervención de última medida en estos problemas de la vía lagrimal y es la conjuntivodacrocistologostomía. En la conjuntivodacrocistologostomía se utiliza en agénesis del punto o canaliculares, es decir, que no hay estas estructuras de la vía lagrimal excretora superior, cuando hay daño irreparable postrauma del segmento lagrimal proximal o cuando hay fallos repetidos de las dacrocistologostomías convencionales con obstrucciones canaliculares o epíforas que no resuelven. Aquí se hacen unas avulsiones y disecciones a través de la conjuntiva y la parte más medial del canto medial para introducir a lo que se denomina el tubo de Jones, y el tubo de Jones va a ser una comunicación directa de este tejido conjuntival más medial
hacia la superficie ocular, que nos va a comunicar esto directamente con la parte nasal. Esto fue todo por hoy. Disculpen el rato de la charla. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? No, No. Muy bien revisado. Bueno, algunos de pronto observaciones con respecto a la parte que revisaste de los tumores de glándula lagrimal. Importante, siempre que tengamos lesiones de la glándula lagrimal, pues evaluar muy bien estos pacientes. Estos pacientes hay que estudiarlos muy bien, la historia, tomar exámenes, una tomografía, tomar todo, mirar si hay compromiso óseo. Y siempre, casi que siempre, hay que biopsiar estos pacientes para saber ante qué tipo de lesión estamos. Las lesiones malignas de la glándula lagrimal son de una evolución difícil, son agresivas, entonces mucho cuidado cuando manejemos este tipo de lesiones. Con respecto a las lesiones que nos mostraste en los puntos lagrimales, ustedes que están haciendo evaluación de traumas, siempre tener en cuenta en traumas los desgarros del punto y del canalículo y repararlos de forma primaria. Muy importante la evaluación de la vía lagrimal y que si tenemos un trauma, una mordida por perro, un trauma donde le jalaron a la persona jugando el párpado y se desgarró, hacer la reparación en el mismo momento de la vía lagrimal. Con respecto a la canaliculitis, es muy frecuente pacientes que llevan años y años con cuadros de epífora, y a veces nadie con lámpara de hendidura tiene la observación de hacer una expresión de esos canalículos y uno ve que sale como una secreción amarillosa, purulenta, pero no es una inflamación grande. Entonces, a veces sospechar de una canaliculitis por actinomisis. Con respecto a la revisión de los temas quirúrgicos que mostraste, la intubación con el sistema de Crawford hace parte del procedimiento de una intubación, de una dacrio endoscópica o de una dacrio externa. La dacrio externa funciona muy bien. La dacrio endoscópica hoy en día pues, nos ha dado una herramienta muy grande para hacer un procedimiento casi que sin sangre, fácil, se puede repetir, en manos expertas tiene el mismo éxito o más éxito que esta, la misma DCR externa. Aquí nosotros la practicamos, casi que la mayoría de pacientes son dacrios endoscópicas. El tubo de Jones lo dejamos para obstrucciones altas, son casos difíciles, tiene la dificultad de que el tubo de Jones tiene que tener la longitud exacta, se debe quedar en posición, si se extruye pues se vuelve y se tapa a estos pacientes. Entonces, pues no sé si tiene alguna otra pregunta, pero excelente la revisión. Gracias, Sebastián. Muchas gracias.